El 14 de abril de 2008, un lunes soleado en un tranquilo y seguro suburbio de Cleveland, estado de Ohio, terminó para los residentes con una terrible noticia. Amanda Lewis había desaparecido. Ese día, Amanda salió de la escuela como de costumbre alrededor de las 3 de la tarde y se dirigió a casa. Solo 2 manzanas separaban la escuela de su hogar. Un camino corto y habitual que Amanda recorría diariamente por su cuenta y que no duraba más de 10 minutos. Pero aquel día, Amanda no regresó a casa. Las primeras horas después de su desaparición fueron decisivas, pero había muy poca información. Los padres dieron la alarma después de que Amanda no apareciera en casa durante media hora. La policía llegó rápidamente y comenzó inmediatamente la búsqueda. Se organizó un grupo de voluntarios que registraron calles vecinas, patios y franjas boscosas cercanas. Sin embargo, no se encontraron indicios que señalaran el paradero de Amanda. En la noche de ese mismo día se encontró la mochila de Amanda al borde de la carretera, ordenadamente colocada en el suelo, como si alguien la hubiera dejado allí cuidadosamente a propósito. Dentro había libros, cuadernos y lápices. No faltaba ningún objeto personal, sin suciedad, sin señales de lucha. Todo esto desconcertó a los investigadores y sugirió que Amanda posiblemente conocía al secuestrador. Había testigos, pero sus declaraciones no aportaron claridad. Una de las vecinas, Elizabeth Cartwright, de 72 años, afirmó haber visto a Amanda en compañía de un hombre de mediana edad, pero no pudo reconocer su rostro. La mujer solo recordaba que el hombre vestía de oscuro y se había inclinado como si estuviera hablando con Amanda. Otro testigo, el conductor del autobús escolar, insistió en que Amanda caminaba completamente sola. Las declaraciones se contradecían y solo aumentaban la incertidumbre. Las sospechas de la policía se dividieron desde el principio en 2 teorías principales. La primera concernía al padrastro de Amanda, Robert Crane. Se sabía que ya había tenido conflictos con la ley anteriormente, y su relación con Amanda, según los vecinos, era todo menos ideal. La segunda teoría se refería al cartero local, Mark Foster. Foster había estado excesivamente activo durante las primeras horas de búsqueda y prácticamente había impuesto su ayuda a la policía y los voluntarios, lo que siempre hace sospechar a los investigadores. Sin embargo, la primera sospecha recayó inmediatamente sobre el padrastro. Cuando los técnicos forenses descubrieron huellas dactilares de Robert Crane en la mochila de Amanda, esto pareció ser una prueba importante de su participación. La policía llamó a Crane para interrogarlo, pero él afirmó que solo había ayudado a Amanda a empacar sus útiles escolares la noche anterior y que no la había visto desde la mañana, ya que se había ido a trabajar antes de que ella despertara. Justo en ese momento, la investigación dio un giro abrupto. Una llamada anónima recibida en la comisaría entrada la noche informó a los investigadores que Amanda había sido vista la noche de su desaparición en un automóvil desconocido en las afueras de la ciudad. La descripción del automóvil y del conductor era extremadamente vaga, pero la llamada dio a la policía motivos para creer que el padrastro posiblemente no estaba involucrado. Los investigadores volvieron al cartero. El extraño comportamiento de Foster parecía aún más sospechoso. Estaba nervioso. Se enredaba en sus declaraciones y no podía explicar bien por qué quería ayudar tanto. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió al tercer día de la desaparición de Amanda. Mark Foster de repente no se presentó al trabajo y no regresó a casa por la noche. Su teléfono estaba apagado y los vecinos dijeron que no lo habían visto desde temprano en la mañana. Pronto se descubrió que Foster había abandonado la ciudad sin avisar a nadie, lo que aumentó considerablemente las sospechas contra él. Sin embargo, al investigar los detalles y recopilar información, los investigadores comenzaron a dudar de la obviedad de su culpabilidad. Algo en las circunstancias era extraño de manera indefinida. ¿Por qué alguien que planea un secuestro atraería voluntariamente la atención de la policía en las primeras horas de búsqueda? ¿Y por qué el padrastro reaccionaba tan nerviosamente a las preguntas de los investigadores si su coartada ya estaba casi confirmada? La policía estaba desconcertada. Todo parecía lógico y, sin embargo, ninguna de las teorías proporcionaba pruebas concretas. Amanda había desaparecido sin dejar rastro,
dejando solo preguntas y detalles inconexos que no se unían para formar una imagen completa. Una semana después de la desaparición, los investigadores recibieron una nueva pista que volvió a desordenar la investigación y anuló todas las suposiciones anteriores. En el patio de la escuela, donde la policía realizaba una nueva inspección, se encontró una joya que pertenecía a Amanda. Pero, ¿cómo llegó allí si Amanda había sido secuestrada de camino a casa? ¿Quién podría haberla dejado allí? Y sobre todo, ¿con qué propósito? Los investigadores entendieron que el caso se volvía cada vez más extraño y confuso. Alguien obviamente tenía interés en borrar pistas y desviar la atención de algo importante que estaba justo frente a los ojos de todos. Nadie sabía en ese momento que la solución a este caso estaría increíblemente cerca, mucho más cerca de lo que cualquiera podría sospechar. Tras el hallazgo de la joya de Amanda en el patio de la escuela, los investigadores se vieron obligados a reconsiderar toda su estrategia de investigación. El recinto escolar, que anteriormente ya había sido registrado minuciosamente por la policía y voluntarios, volvió a ser el centro de atención. Durante varios días, se interrogó a todos los que tuvieran aunque fuera la más mínima relación con la escuela: maestros, personal técnico, padres de otros alumnos. Todos fueron citados para interrogatorios y cuestionados detalladamente sobre los acontecimientos de aquel día. Los investigadores mostraron especial interés en el profesor de educación física James Bennett. En el expediente personal de Bennett había varias anotaciones sobre trato brusco a los estudiantes. Varios padres confirmaron que habían escuchado quejas de sus hijos sobre su agresividad y su temperamento irascible. Esto lo convirtió inmediatamente en el principal sospechoso a ojos de los investigadores. En el primer interrogatorio, Bennett parecía extremadamente irritado y nervioso. No podía recordar exactamente dónde estaba en el momento de la desaparición de Amanda y se enredaba en sus declaraciones. Los policías notaron que intentaba evadir preguntas directas, desviando la conversación hacia temas generales y dirigiendo la investigación en otra dirección. La situación parecía sospechosa. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia del supermercado más cercano, resultó que James Bennett estaba realmente lejos del lugar de los hechos en el momento de la desaparición de Amanda. Las cámaras lo habían grabado en el supermercado, donde compraba alimentos tranquilamente. La coartada era sólida, y esto llevó a la policía nuevamente a un callejón sin salida. Al mismo tiempo, surgieron nuevas y extrañas circunstancias. Una compañera de clase de Amanda, una chica llamada Jessica, explicó sorprendentemente que Amanda había parecido muy preocupada aquel día, poco antes de su desaparición, y dijo que tenía miedo de ir sola a casa. Cuando le preguntaron de qué exactamente tenía miedo, Amanda no respondió, pero estaba visiblemente nerviosa. Jessica confesó que no había contado esto antes porque temía las consecuencias y no entendía completamente la importancia de sus recuerdos. El testimonio de Jessica llevó a la policía a investigar nuevamente y con mayor detalle el entorno de la familia de Amanda. Los investigadores interrogaron a su padrastro Robert Crane una vez más, esta vez de manera más dura e insistente. Nuevamente lo confundieron las contradicciones en sus propias declaraciones. Inicialmente había dicho que no había visto a Amanda la mañana de su desaparición. Luego recordó que supuestamente la había visto justo antes de irse. Estas contradicciones parecían sospechosas, pero seguían sin ser una prueba. Al mismo tiempo, la atención se intensificó sobre el vecino de la familia Lewis, Thomas Miller. Miller siempre había sido una persona callada y discreta, que se comunicaba poco con su entorno y prácticamente nunca participaba en la vida pública del barrio. Los vecinos recordaron que Miller estaba en casa el día de la desaparición de Amanda y no notaron acciones sospechosas por su parte. Sin embargo, los investigadores decidieron visitarlo nuevamente y examinar su casa con más detalle. En su primera visita, la policía no descubrió nada sospechoso. Miller respondió a las preguntas con calma, aunque parecía ligeramente tenso. Afirmó haber visto a Amanda el día de su desaparición solo por la mañana, cuando iba a la escuela. Según sus palabras, no la había vuelto a ver después. La casa de Miller parecía normal y bien cuidada. No había signos de lucha ni objetos inusuales. Durante un tiempo,
Miller dejó de ser el foco de atención de la policía. Pero algunos días después de esta visita, ocurrió un nuevo incidente. Por la noche, los vecinos llamaron a la policía e informaron que desde la casa de Miller se escuchaban ruidos extraños, similares a golpes amortiguados. La patrulla llegó rápidamente. Miller abrió la puerta sin demora, dejó entrar a los policías y permitió un registro superficial de las habitaciones. No se encontraron indicios de que algo sospechoso estuviera ocurriendo en la casa. Miller explicó que el ruido podría haber sido causado por una vieja caldera defectuosa, y la policía, que no encontró motivos para una investigación más exhaustiva, tuvo que marcharse. Mientras tanto, en la ciudad seguían circulando rumores sobre el cartero desaparecido Mark Foster. Su desaparición parecía sospechosa, y muchos residentes creían que él era responsable del secuestro. Pero la policía verificó la información y descubrió que Foster simplemente había tenido miedo de la presión de las investigaciones y se había mudado con familiares a otro estado, ya que no soportaba la presión. Esto llevó las investigaciones nuevamente a un callejón sin salida. Parecía que cada vez que la policía se acercaba a una solución, surgía nueva información que anulaba las versiones anteriores. Algunas semanas después de la desaparición de Amanda, los investigadores reconocieron que el caso se estaba volviendo más complicado cada día y las posibilidades de encontrarla se desvanecían gradualmente. Exactamente en este momento, ocurrió otro incidente que obligó a todos a cambiar nuevamente la dirección de búsqueda. En la franja boscosa, no lejos de la escuela, se encontró otro objeto personal de Amanda, lo que hizo que los investigadores volvieran a pensar que alguien estaba tratando de confundir la investigación esparciendo deliberadamente objetos de Amanda por la ciudad. Tras el descubrimiento del segundo objeto personal de Amanda en el cinturón boscoso, la policía volvió al punto de partida de la investigación. Los investigadores entendieron que alguien estaba jugando conscientemente con ellos, dejando evidencias en diferentes lugares y desviando la atención del verdadero secuestrador. Los objetos claramente no estaban dispersos al azar, y los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el perpetrador viviera cerca y observara de cerca el curso de la investigación. Mientras tanto, la atención de los investigadores se trasladó a una persona que no había sido mencionada previamente: el ex conserje de la escuela, Peter Holt. Resultó que Holt había sido despedido por comportamiento sospechoso y repetidas quejas de los padres de los estudiantes. Además, en el pasado ya había enfrentado cargos por infracciones menores relacionadas con comportamiento compulsivo hacia los niños. Holt se convirtió en una nueva figura en el caso, y la policía decidió verificarlo inmediatamente. Peter Holt vivía en el borde del suburbio en una pequeña casa, rodeada de un denso jardín. Durante el primer interrogatorio se comportó nervioso, se enredó en sus declaraciones e intentó negar hechos evidentes como fechas y horas en las que fue visto cerca de la escuela. En la casa de Holt, la policía realizó un registro minucioso, durante el cual encontraron varios juguetes infantiles que no pertenecían ni a Holt ni a su familia. Estos objetos despertaron especial sospecha entre los investigadores. Sin embargo, cuando se realizaron más verificaciones, resultó que los juguetes pertenecían a la sobrina de Holt, que a veces lo visitaba. Sus padres lo confirmaron y presentaron fotos que mostraban a la niña jugando con estos juguetes en la casa de Holt varios meses antes de la desaparición de Amanda. Esta información redujo significativamente la sospecha contra él, aunque la policía aún no podía descartar completamente su participación. En este contexto, inesperadamente llegó nueva información. Un hombre, un camionero, se presentó a la policía afirmando que había visto a una niña parecida a Amanda en una cafetería de carretera en el estado vecino, aproximadamente 2 semanas después de su desaparición. Según sus palabras, la niña parecía asustada y estaba acompañada por un hombre de mediana edad cuyo comportamiento despertó sospechas en el conductor. El testigo no pudo describir exactamente la apariencia de este hombre, pero recordaba bien el automóvil, una vieja berlina azul oscuro con una luz trasera rota. Los investigadores solicitaron inmediatamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de esa cafetería, pero cuando recibieron el material, resultó que la calidad de la grabación era extremadamente mala y no se podían distinguir ni la matrícula
del automóvil ni los rostros de las personas. La policía se encontró nuevamente en un callejón sin salida, aunque la versión de un posible traslado de Amanda más allá de las fronteras estatales se hacía cada vez más popular entre el público. Los padres de Amanda estaban desesperados en este momento. A pesar de los llamamientos regulares a través de los medios, no llegaba ninguna información nueva significativa. Cada vez que surgía la esperanza, rápidamente seguía la decepción. Mientras tanto, los investigadores decidieron verificar a todos los propietarios de vehículos registrados en el área cuyos vehículos fueran similares al descrito por el testigo. Esto llevó a que varias personas fueran citadas para interrogatorios, pero todas las verificaciones resultaron infructuosas. La siguiente versión surgió inesperadamente. Uno de los voluntarios activamente involucrados en la búsqueda informó a la policía que había notado repetidamente un comportamiento extraño en una vecina de la familia Lewis, Margaret Baker. Según el voluntario, la mujer se interesaba con demasiada insistencia en los detalles de la búsqueda y aparecía constantemente en los lugares donde se encontraban evidencias. Los investigadores decidieron verificarla también. Margaret fue citada para un interrogatorio y estaba muy nerviosa al responder las preguntas de los investigadores. Admitió haber tenido un mayor interés en la investigación, pero insistió en que simplemente estaba preocupada por el destino de Amanda, que vivía en el vecindario. La sospecha contra ella parecía increíble para la policía, y pronto se descubrió que Baker tenía una coartada sólida para el día de la desaparición de Amanda. Sin embargo, durante el interrogatorio, Margaret Baker mencionó un detalle que interesó a los investigadores. Recordó que el día de la desaparición había visto al vecino Thomas Miller llevando algo a su sótano varias horas antes de la desaparición de Amanda y cubriendo la puerta de entrada con muebles viejos y pesados. Señaló que nunca había visto algo así antes y ahora le parecía extraño. La policía decidió hablar con Miller nuevamente. Esta vez estaban preparados para una inspección más detallada de su casa, pero Miller los recibió nuevamente con calma y fue muy cortés. Permitió a los policías inspeccionar superficialmente el sótano sin resistencia. La entrada estaba efectivamente bloqueada con muebles, pero adentro no se encontró nada sospechoso. El sótano estaba desordenado con objetos viejos, pero la policía no encontró señales de que alguien hubiera estado retenido allí. Una y otra vez, la policía se encontraba en callejones sin salida. Cada nueva versión alejaba cada vez más a los investigadores de la solución real. La tensión en la ciudad aumentaba y la opinión pública se dividía en muchas versiones, ninguna de las cuales se confirmaba completamente. En este momento la investigación recibió otra señal inquietante. Nuevamente se escuchaban ruidos extraños desde la casa de Miller. Esta vez otros vecinos informaron que habían oído sonidos amortiguados. La policía se dirigió nuevamente a la casa de Miller, sin imaginar que precisamente esta verificación se convertiría en el punto de inflexión de la investigación. La nueva visita de la policía a la casa de Thomas Miller tuvo lugar tarde en la noche. Esta vez, los investigadores actuaron con más determinación, respondiendo a las persistentes declaraciones de los vecinos de que se escuchaban sonidos amortiguados desde la casa. El propio Miller abrió la puerta. Parecía algo confundido, pero seguía tranquilo. Dejó entrar a los policías y permitió un registro sin resistencia. Los investigadores examinaron minuciosamente todas las habitaciones. Verificaron el ático y el sótano, pero nuevamente no encontraron nada sospechoso. Los ruidos de los que se habían quejado los vecinos ya no se escuchaban. Thomas Miller explicó que los vecinos podrían haber confundido los sonidos del televisor, que había reparado recientemente, con otros sonidos, y los policías tuvieron que irse sin haber logrado nada. Sin embargo, los investigadores no descartaron completamente el caso. Después de la visita decidieron investigar más a fondo el pasado de Miller, aunque exteriormente parecía un ciudadano intachable. Resultó que Miller se había mudado a los suburbios de Cleveland desde otro estado hace aproximadamente 10 años, donde su vida privada estaba envuelta en un velo de misterio. Los investigadores tuvieron que solicitar información a colegas del otro estado para aclarar su biografía. Al mismo tiempo, la policía recibió una nueva pista que desvió la atención de Miller nuevamente. Llegó una llamada de una ciudad vecina, donde una residente afirmó haber visto recientemente a Amanda acompañada por un hombre en una cafetería en una gasolinera.
La mujer describió bien la apariencia del hombre e incluso pudo proporcionar parte de la matrícula del coche. Esto desencadenó una nueva ola de verificaciones y búsquedas en el área. La policía rápidamente encontró un automóvil con características similares. El propietario era un hombre llamado Danny Hartman, quien ya había tenido problemas con la ley por delitos menores. El interrogatorio de Hartman duró varias horas, pero negó categóricamente cualquier participación y afirmó haber estado en otro lugar ese día. Más tarde, su coartada fue confirmada por grabaciones de cámaras de vigilancia en la gasolinera, donde se encontraba en el momento de la supuesta aparición de Amanda en la cafetería. La testigo también comenzó a dudar de sus declaraciones y admitió que podría haberse equivocado debido a la mala iluminación. La policía volvió al punto de partida, sufriendo una fatiga creciente por el círculo interminable de pistas falsas. Mientras tanto, la historia del secuestro de Amanda conmovía cada vez más a los habitantes de la ciudad. La atención mediática al caso aumentó. Se transmitían informes televisivos regularmente. Se distribuían folletos con fotos de Amanda y peticiones de ayuda para la búsqueda. La respuesta pública también creció. Los residentes exigían resultados más rápidos de la policía. Criticaban las acciones de los investigadores y los acusaban de no poder resolver un crimen tan importante. Esta presión obligó a la policía a dirigirse nuevamente al entorno de la familia Lewis. Los investigadores volvieron a interrogar a los padres de Amanda, al padrastro e incluso a parientes lejanos para descubrir detalles que podrían haberse pasado por alto anteriormente. Durante estos nuevos interrogatorios surgió otro detalle. La madre de Amanda recordó que aproximadamente una semana antes de su desaparición, Amanda se volvió inusualmente reservada e incluso evitaba el contacto con amigas cercanas. La policía comenzó a averiguar exactamente con quién podría haber tenido contacto Amanda durante este periodo. Se investigaron llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y el diario personal de Amanda. No se encontró nada sospechoso en el diario, pero entre los mensajes se descubrió un extraño intercambio con una cuenta desconocida que fue prácticamente eliminada inmediatamente después de la desaparición de Amanda. Este descubrimiento fue importante, pero las huellas de esta cuenta se perdieron sin la posibilidad de identificar al propietario. Mientras tanto, llegó información sobre el pasado de Thomas Miller. Resultó que en su juventud había aparecido como testigo en un caso de desaparición de un niño en su ciudad natal. En ese momento, la policía no encontró pruebas directas contra él, y el caso quedó sin resolver. Este detalle inmediatamente volvió a convertir a Miller en la figura central de la investigación. La policía obtuvo autorización para observarlo más de cerca. Durante varios días, los investigadores vigilaron su casa, registrando sus movimientos y contactos. No se notó nada inusual. Miller vivía de forma aislada. Casi no se comunicaba con nadie y rara vez salía de casa. Esto no dio a la policía motivos formales para un nuevo registro. Sin embargo, en este momento uno de los investigadores notó que Miller regularmente hacía compras inusualmente grandes de alimentos y artículos domésticos que excedían significativamente las necesidades de una persona solitaria. Este hecho no se convirtió en una prueba formal, pero atrajo la atención de los investigadores. A pesar de la falta de nuevas pruebas, la convicción interna de uno de los investigadores asignados al caso era firme. La solución estaba cerca, mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Justo en ese momento ocurrió un nuevo evento que pronto cambiaría todo el curso de la investigación. El punto de inflexión en la investigación fue un extraño incidente que ocurrió en el 5º año de la desaparición de Amanda Lewis. Un adolescente llamado Zach Harper, que anteriormente vivía cerca de la familia Lewis, se acercó a la comisaría. Zach contó que durante mucho tiempo había ocultado lo que vio el día de la desaparición de Amanda. Según Zach, ese día regresaba a casa de la escuela más tarde de lo habitual y pasó por la casa de Thomas Miller. Recordaba claramente cómo Miller estaba junto a su coche hablando con Amanda. Cuando Miller notó a Zach, terminó rápidamente la conversación y se apresuró a entrar en la casa. El adolescente afirmó que solo ahora había decidido hablar de ello, ya que temía que nadie creyera sus palabras. Los investigadores tomaron su declaración con mucha atención, pero fueron cautelosos debido al largo retraso del testimonio. Sin embargo,
Las declaraciones del adolescente parecían convincentes, y la policía decidió centrarse intensamente en Miller una vez más. Para este momento, Thomas Miller ya se había adaptado bien al papel de vecino silencioso y discreto. Llevaba una vida extremadamente retraída. Evitaba cualquier contacto y prácticamente no salía de casa. La policía intentó establecer una vigilancia encubierta, pero Miller, probablemente sospechando que estaba siendo observado, restringió aún más sus apariciones en la calle y sus contactos con la gente. Mientras tanto, los rumores y especulaciones en la opinión pública aumentaban. Los vecinos expresaban cada vez más sospechas sobre Miller y recordaban cada rareza en su comportamiento durante los últimos años. Algunos recordaban que a veces no salía de casa durante largos periodos. Otros afirmaban haberlo visto a menudo tarde en la noche cavando algo en el jardín detrás de la casa. La policía decidió aprovechar la presión pública y obtuvo autorización para una búsqueda detallada del terreno adyacente a la casa de Miller. Se organizó una inspección minuciosa del jardín y del patio, que duró varios días. Expertos y perros rastreadores verificaron cada metro cuadrado, pero no encontraron rastros sospechosos. Este resultado volvió a colocar a la policía en una situación difícil. La presión pública se intensificó y los investigadores tuvieron que buscar otras versiones y pistas. Los investigadores volvieron a examinar casos no resueltos anteriores, con la esperanza de descubrir similitudes con la desaparición de Amanda. Varios casos similares en estados vecinos despertaron interés, pero ninguno estaba directamente relacionado con Miller. Mientras tanto, uno de los investigadores notó detalles de la vida cotidiana de Miller que anteriormente no habían levantado sospechas. En los últimos años, Miller había renunciado casi por completo a la comunicación. No invitaba a visitantes, no utilizaba servicios de reparación e incluso evitaba la entrega de correo. Tal comportamiento indicaba un intento de restringir al máximo el acceso de personas extrañas a su casa. Estas observaciones llevaron a la idea de verificar las facturas de electricidad y agua de Miller. Los investigadores descubrieron que los gastos en servicios públicos habían aumentado significativamente en los últimos años, especialmente para el agua. Tal consumo parecía completamente ilógico para una persona solitaria y podría indicar la presencia de otra persona en la casa. Sin embargo, la policía no pudo utilizar este descubrimiento como motivo suficiente para un nuevo registro. Legalmente, estas eran solo sospechas indirectas. No obstante, los investigadores decidieron continuar la observación e intentar encontrar evidencias más concluyentes. En este momento, ocurrió otro incidente extraño. Una de las vecinas de Miller llamó a la policía tarde en la noche e informó que había visto a un hombre cargando grandes bolsas desde la casa y colocándolas en el maletero de su coche. La policía acudió inmediatamente a la casa de Miller, pero para cuando llegaron, él ya se había marchado. Al día siguiente, Miller regresó y explicó tranquilamente a la policía que había llevado al vertedero cosas viejas acumuladas en el sótano. Una verificación del vertedero efectivamente reveló que Miller había desechado ropa vieja y basura doméstica, lo que una vez más no proporcionó a los investigadores evidencias concretas. Frustrados por los continuos fracasos, los investigadores reconocieron que Miller era mucho más cauteloso de lo que habían supuesto. No tenían pruebas directas contra él y la presión pública disminuía gradualmente. Pero justo en este momento ocurrió un evento completamente impredecible. Un pequeño incendio, originado por un cortocircuito en la casa de Miller, inesperadamente llevó a que se llamara a los bomberos. Precisamente este incidente aleatorio resultó ser la clave para resolver el misterio que había permanecido como un enigma para toda la ciudad durante 7 años. La llamada de emergencia a los bomberos debido a un cortocircuito en la casa de Thomas Miller parecía un incidente insignificante, pero precisamente esto se convirtió en el momento decisivo en el caso de la desaparición de Amanda Lewis. Miller, que hasta entonces había evitado cuidadosamente cualquier situación inesperada, se vio obligado a permitir la entrada de extraños a su casa para arreglar el defecto. Cuando los bomberos llegaron al lugar, no encontraron signos externos de incendio, pero notaron un fuerte olor a quemado que provenía del cableado en la sala de estar. Miller los recibió con calma, aunque era claramente evidente que estaba obviamente nervioso.
Los bomberos comenzaron a inspeccionar la habitación para encontrar la fuente del olor y eliminar el peligro de un incendio real. Justo en ese momento, uno de los bomberos que estaba revisando el cableado cerca del suelo escuchó extraños ruidos sordos que sonaban como golpes. Al principio, pensó que el ruido provenía del sistema de calefacción o ventilación. Sin embargo, los sonidos se repitieron y se volvieron más persistentes y claros. El bombero llamó a su colega y ambos escucharon. Era obvio que los ruidos venían de abajo, del sótano, al cual el acceso estaba bloqueado por muebles antiguos y una alfombra firmemente fijada. Los bomberos que dieron la alarma llamaron secretamente a la policía sin informar a Miller sobre sus sospechas. Cuando llegó la patrulla, Miller se puso visiblemente nervioso, pero trató de mantener la compostura y preguntó cortésmente cuál era el problema. Los policías explicaron que necesitaban revisar el sótano, ya que habían recibido información sobre ruidos extraños. Miller dudó e inicialmente intentó convencer a la policía de que el sótano estaba vacío y cerrado debido a trabajos de renovación, pero la persistencia de los policías y bomberos no le dejó opción. Los muebles fueron apartados y la pesada puerta que estaba oculta detrás estaba asegurada con varios candados. Esto solo fortaleció las sospechas. Cuando la puerta fue forzada, la imagen que se presentó a los policías fue un verdadero shock. En una pequeña habitación cuidadosamente insonorizada, estaba sentada una niña asustada y confundida. Era Amanda Lewis, quien había desaparecido hace 7 años. Se veía exhausta y atemorizada, pero estaba viva. Amanda fue sacada inmediatamente del sótano, recibió primeros auxilios y fue llevada al hospital para una evaluación médica. Miller mismo fue arrestado inmediatamente y llevado a la comisaría para interrogatorio. La aparición de Amanda fue una sensación para la ciudad y todo el país. La familia de Amanda, que ya había perdido toda esperanza de verla viva, fue invadida simultáneamente por alegría y shock. Para los investigadores, ahora comenzaba una nueva fase de trabajo: aclarar las circunstancias y detalles del secuestro, así como la cuestión de cómo Miller había logrado mantenerla cautiva durante tantos años justo bajo las narices de los vecinos y la policía. Ya en el primer interrogatorio, Miller confesó su acto, aunque el motivo de sus acciones seguía sin estar claro. Hablaba poco, pero los investigadores lograron determinar que el secuestro no fue una decisión espontánea. Miller lo había planeado cuidadosamente, seleccionado a la víctima y preparado la habitación mucho antes del crimen en sí. Las investigaciones mostraron lo cuidadosa y meticulosamente que Miller había ocultado su crimen. El sótano donde mantenía cautiva a Amanda estaba equipado de manera que ningún sonido escapara al exterior. La ventilación estaba oculta y no era visible desde afuera. Miller prácticamente nunca traía a nadie a la casa. Evitaba cualquier contacto y ocultaba cuidadosamente los rastros de las actividades de una segunda persona. Los vecinos y conocidos de Miller quedaron conmocionados por la revelación del crimen. Ninguno de ellos había tenido la más mínima sospecha de que el tranquilo y discreto vecino pudiera ser un criminal tan peligroso. La gente se dio cuenta de cuánto habían sido engañados al observar la vida ordinaria, en ningún aspecto notable, de este hombre. Los investigadores que examinaron la casa de Miller encontraron numerosas pruebas de que Amanda había vivido todos estos años en total aislamiento, sin posibilidad de pedir ayuda o escapar. Todas las circunstancias previamente inexplicables, peculiaridades y sospechas que la policía no había podido confirmar, ahora adquirían un sentido completamente comprensible y aterrador. Sin embargo, el misterio principal seguía siendo: ¿qué exactamente motivaba a Miller? ¿Por qué eligió específicamente a Amanda y cómo logró ocultarla durante tantos años a la vista de todos? A pesar de la completa confesión de su culpa, Miller se negó a hacer declaraciones detalladas y justificó sus acciones solo con explicaciones vagas e incoherentes. La ciudad, la familia de Amanda y todo el país quedaron conmocionados y al mismo tiempo aliviados de que Amanda fuera encontrada con vida. Pero tras su rescate, quedaban casi tantas preguntas sin respuesta como al inicio de la investigación. Precisamente estas preguntas formaron la base para un análisis e investigación más profundos de este caso único e impactante. Tras el rescate de Amanda Lewis y el arresto de Thomas Miller,
comenzó la fase más difícil y dolorosa de la investigación: establecer todos los detalles de lo que había ocurrido en los últimos 7 años. El estado de Amanda causó seria preocupación entre médicos y psicólogos, quienes trabajaban con ella diariamente tratando de ayudarla a adaptarse a la vida en libertad. La policía realizó una inspección exhaustiva de la casa y el sótano donde Amanda había sido mantenida. La habitación donde la joven había pasado 7 largos años impresionaba por su aislamiento y minimalismo. Una pequeña cama, una mesa, algunos libros y revistas, una pequeña lámpara, todo lo que constituía su mundo. Los investigadores determinaron que no había salido al exterior desde el momento de su secuestro y había estado completamente aislada del contacto con el mundo exterior, excepto por el propio Miller. Simultáneamente con la investigación del crimen, comenzó una seria revisión de las acciones de la policía local. El público y los medios exigían explicaciones sobre cómo las fuerzas del orden podían haber pasado tantos años frente a la casa de Miller, literalmente a solo unos metros del lugar de cautiverio de Amanda, sin sospechar de él. Comenzaron las revisiones oficiales y pronto se descubrió que la policía había verificado a Miller varias veces, pero nunca realizó un registro completo ya que formalmente no tenían motivos suficientes para hacerlo. Amanda se recuperaba gradualmente y sus declaraciones comenzaron a aclarar la imagen de lo sucedido. Según sus palabras, Miller nunca mostró crueldad, pero era extremadamente dominante y la convenció firmemente de que cualquier resistencia sería inútil. La joven contó sobre sus desesperados intentos de llamar la atención. Muchas veces intentó golpear las paredes y el techo, pero el aislamiento acústico del sótano era demasiado bueno para que alguien pudiera oír estos ruidos. Las investigaciones mostraron que la única oportunidad real de liberación fue un cortocircuito accidental en la casa de Miller. Sin este incidente menor, Amanda podría haber permanecido cautiva durante muchos años más. El juicio contra Miller comenzó algunos meses después de la liberación de Amanda. En el tribunal, se comportó de manera reservada y apenas reaccionó a los acontecimientos. Sus abogados intentaron presentarlo como mentalmente enfermo. Sin embargo, la evaluación psicológica confirmó la plena capacidad mental y la conciencia del perpetrador de todas sus acciones. La fiscalía insistió en cadena perpetua y presentó al tribunal una gran cantidad de pruebas y testimonios. Sin embargo, la cuestión central, el motivo, seguía sin estar clara incluso después de largas investigaciones y audiencias judiciales. La ciudad, conmocionada por el crimen, no pudo volver a la vida normal durante mucho tiempo. La familia de Amanda, a pesar de la alegría por su regreso, se enfrentó a dificultades para restaurar la salud mental de su hija y devolverle una vida normal. La propia Amanda se recuperaba lentamente e intentaba entender y aceptar que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, durante la última audiencia judicial, cuando se iba a anunciar la sentencia contra Miller, sucedió algo inesperado. Thomas Miller pidió la palabra. Toda la sala del tribunal quedó en suspenso, esperando finalmente escuchar la explicación que había sido un misterio para todos durante tanto tiempo. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Thomas Miller se puso de pie, listo para finalmente contar lo que todos habían esperado tanto tiempo, el motivo de su acto. Parecía tenso pero tranquilo, y parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Miller comenzó a hablar en voz baja pero clara. Confesó que no actuó por animosidad personal hacia Amanda o su familia, ni perseguía el objetivo de hacerle daño. Según sus palabras, la elección de Amanda fue aleatoria. La observó durante mucho tiempo simplemente porque pasaba regularmente por su casa. Con el tiempo, se formó una idea en su cabeza, la idea de control total y poder sobre la vida de otra persona. Contó que se había sentido solo durante muchos años, rechazado por la sociedad, y decidió crear su propio mundo que estuviera completamente sometido a él, sin posibilidad de interferencia externa. Para ello, acondicionó el sótano y lo transformó en una fortaleza inexpugnable, oculta a ojos extraños. Los investigadores escucharon atentamente cada una de sus palabras y entendieron cuánto tiempo y cuidado había dedicado a planificar cada detalle. Evitó conscientemente cualquier sospecha y ocultó su verdadero rostro detrás de la máscara de una persona tranquila e imperceptible.
logró que nadie pudiera imaginar jamás que detrás de la fachada de un modesto vecino se escondía un criminal despiadado. En la sala del tribunal reinaba un pesado silencio. Miller continuó, explicando que con el tiempo perdió la frontera entre la realidad y su vida inventada. Amanda se convirtió en parte de su mundo, la única persona con la que tenía contacto. Miller afirmó que no sentía odio ni agresión hacia ella, más bien al contrario. Con el tiempo comenzó a percibirla como una parte importante de su existencia. Sin embargo, sus revelaciones no suscitaron compasión, solo disgusto e ira en todos los presentes. El juez, que había escuchado atentamente las confesiones de Miller, finalmente anunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Miller aceptó la sentencia sin emoción, como si la hubiera esperado. Las investigaciones fueron concluidas, pero las consecuencias del crimen se sintieron durante mucho tiempo. La familia de Amanda no pudo restaurar completamente su vida anterior a pesar del regreso de su hija. Amanda se recuperó gradualmente, aunque las huellas del trauma psicológico permanecieron visibles durante muchos años. Los habitantes de la ciudad discutieron este caso durante mucho tiempo y no entendían cómo una persona tan peligrosa pudo vivir junto a ellos durante años sin ser notada. Este caso se convirtió en una dura lección para toda la sociedad y las fuerzas del orden, recordando cuán ilusoria puede ser la sensación de seguridad y cuán delgada es la línea entre la normalidad y la locura. Con el tiempo, el interés en el caso disminuyó. La vida volvió gradualmente a la normalidad. La casa de Miller permaneció vacía y abandonada durante mucho tiempo, recordando a la ciudad los terribles acontecimientos del pasado. Después de algunos años, la casa fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque para borrar el recuerdo de lo sucedido. El propio Thomas Miller nunca volvió a hablar de su crimen. Se retrajo en sí mismo y rechazó cualquier contacto. La historia de Amanda Lewis permaneció como un triste y terrible recordatorio de cuán cerca puede estar a veces el mal y cuán fácilmente puede pasar desapercibido. La ciudad avanzó lentamente, pero el recuerdo de lo ocurrido cambió a sus habitantes para siempre, obligándolos a estar algo más atentos a su entorno y algo más cautelosos en su confianza.